Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un cambio histórico que sinceramente es monumental. Vamos a desgranar cómo Europa pasó de tener un marco religioso totalmente unificado a abrazar el secularismo moderno en el que vivimos hoy. A lo largo de este recorrido, nos centraremos en analizar cómo la Ilustración y las revolucionarias ideas modernas lanzaron un desafío directo a la antropología cristiana tradicional. Vamos a ver cómo instituciones históricas de enorme peso reaccionan, se adaptan y buscan el diálogo frente a transformaciones sociales gigantescas, todo ello intentando mantener viva su comprensión de lo que significa realmente ser humano. ¡Arrancamos! Vale, vamos de lleno con esto. Hay una frase que lo resume a la perfección. Una ruptura violenta con el pasado, y es que la transición hacia la modernidad no fue ni mucho menos un paseo tranquilo. La Ilustración y las revoluciones que vinieron después fracturaron de manera abrupta, casi sísmica, la relación tradicional que existía entre la Iglesia y la sociedad. No fue un simple cambio de gobierno, fue una transformación radical en cómo se entendía el individuo y su lugar en el universo. Un auténtico antes y después. Nuestro recorrido de hoy será así. Primero, veremos el amanecer de la modernidad. 2. Pasaremos a las 4 revoluciones modernas. 3. La renovación del pensamiento cristiano. 4. El diálogo del Vaticano II. Y terminaremos con el punto 5, la respuesta de Juan Pablo II. Sección 1. El amanecer de la modernidad. Veamos cómo empieza este ciclo. Nos situamos en el siglo XVIII. Aquí arranca un ciclo en el que una cultura que, ojo, había nacido del propio cristianismo, busca emanciparse de sus instituciones tradicionales. Fijaos en el enorme contraste. Veníamos de una era premoderna, con un marco religioso unificado y unas estructuras sociales muy estáticas, pero ese bloque ya se había agrietado con las reformas de Lutero y Calvino, provocando unas dolorosísimas guerras de religión. Pues bien, para evitar más derramamiento de sangre, la nueva era moderna trae consigo exigencias innegociables: pluralismo, libertad religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado, todo ello impulsado por un desarrollo científico a una velocidad de vértigo. Y claro, el motor indiscutible de todo este cambio es la Ilustración. Hablamos de un movimiento cultural cuyo gran objetivo era emancipar a la humanidad a través del saber. Fue una época súper crítica con las instituciones eclesiásticas. Básicamente, las veían como un freno de mano para el progreso. Pero aquí viene lo fascinante. Aunque los teólogos católicos adoptaron con gusto esa exigencia de mayor rigor intelectual, chocaron contra un muro fundamental. El naturalismo ilustrado buscaba una emancipación moral que eliminara de raíz el concepto de pecado, para que el ser humano se reinventara por sí mismo. Y claro, eso chocaba frontalmente con la visión cristiana de que la humanidad solo alcanza su verdadera plenitud a través de Dios. Pasamos a la sección 2, las 4 revoluciones modernas, los grandes cambios sociales. A ver, avancemos un poco para ver cómo se va construyendo todo esto. Esta fricción de ideas no se quedó en las bibliotecas, salió a la calle y alteró las estructuras sociales para siempre. Todo empieza en el siglo XVIII con una revolución de las mentalidades gracias a la Ilustración. Esa nueva mentalidad es la gasolina que hace estallar la revolución política a finales de ese mismo siglo. Luego, el avance imparable de la ciencia y la economía detona la revolución industrial en el XIX, y eso a su vez crea el caldo de cultivo perfecto para la revolución socialista entre los siglos XIX y XX. Es un auténtico efecto dominó. Si nos detenemos en los impactos reales, vemos que la revolución política intentó construir una sociedad secularizada, basada puramente en la razón. Y paradójicamente, aunque nació defendiendo a capa y espada los derechos humanos, desencadenó una fuerte persecución hacia la Iglesia, lo que complicó muchísimo las cosas. Por otro lado, la revolución industrial y el liberalismo económico generaron una riqueza que nadie había imaginado jamás. Pero claro, al transformar tan bruscamente las condiciones de trabajo, abrieron una brecha de desigualdad social tremenda. Es lo que los historiadores llaman la cuestión social. Y justo como respuesta a esa dura cuestión social, llega la cuarta gran agitación, la revolución socialista. Estas ideas utópicas se convirtieron en movimientos de masas rapidísimos, defendiendo un humanismo profundamente ateo. Básicamente, intentaron ocupar el espacio emocional y social de la religión, prometiendo una especie de cielo en la tierra, mediante un nuevo misticismo revolucionario. Sección 3. Renovación del pensamiento cristiano. La respuesta intelectual a este desafío. Ante este desmantelamiento de sus pilares tradicionales durante el siglo XIX, la respuesta no se hizo esperar. Fue una época de muchísimo desorden para la Iglesia, con los estados separándose de la religión por todas partes. Pero, frente a esa crisis, surgió un esfuerzo intelectual verdaderamente extraordinario. Diferentes personalidades, a menudo trabajando aisladas, construyeron un puente intelectual vital. Tuvimos a pensadores modernos como Newman o Kierkegaard, a figuras centradas en lo social como Zanam, a educadores incansables como San Juan Bosco y a los románticos como Chateaubriand. Cada uno desde su trinchera, remando para sostener y adaptar el concepto de la persona humana.
Y ahora, lo realmente interesante de este punto es ver cómo todo ese esfuerzo cristaliza en el siglo XX en algo llamado personalismo. Ante la confusión brutal que generaban tanto el liberalismo extremo como el socialismo sobre el valor del ser humano, estos pensadores crearon un vocabulario totalmente moderno. Los filósofos del diálogo destacaron nuestra naturaleza relacional ante Dios. Los pensadores franceses analizaron cómo nos integramos en la sociedad, y los fenomenólogos del Círculo de Gotinga abrieron nuevas puertas para entender la riqueza de nuestra espiritualidad. Pero ojo, que esta defensa no se quedó solo en la filosofía, fue profundamente teológica. A partir de los años 30 se dio una vuelta de tuerca genial, regresando a las fuentes originales. Los estudios bíblicos aportaron aire fresco a la vieja teología escolástica. Se recuperaron textos de los padres de la Iglesia para entender mejor la imagen de Dios en el hombre, y todo esto culminó en un enfoque centrado en Cristo y en la comunión. Esta renovación fue la que dio las herramientas para poder mirar al mundo moderno cara a cara. Sección 4. El diálogo del Vaticano II. El gran encuentro entre la Iglesia y el mundo. Todo este andamiaje intelectual preparó el terreno para el gran clímax del siglo XX. Pero para entender el Concilio Vaticano II hay que entender cómo estaba el mundo. Ese optimismo desbordante de la modernidad se hizo literalmente añicos. 2 guerras mundiales demostraron de la forma más cruel posible que la razón y la ciencia por sí solas no bastaban para frenar una violencia sin precedentes. Este trauma rompió el orgullo del ser humano moderno y despertó una enorme necesidad espiritual. En medio de ese clima tan sombrío, el Papa Juan XXIII convoca el concilio. Su objetivo no era buscar pelea, sino renovar el mensaje desde la esperanza. Y aquí es donde entran estos documentos clave que cambiaron las reglas del juego. Lumen Gentium fue una profunda reflexión de la Iglesia sobre sí misma. Dignitatis Humanis abordó esa espinosa cuestión de la libertad religiosa que venía arrastrándose desde siglos atrás. Pero la joya de la corona fue Gaudium Spes, que redefinió cómo debía relacionarse la Iglesia con el mundo moderno. Como bien apuntaría Benedicto XVI tiempo después, fue un intento valientísimo de sanar heridas históricas y dejar atrás las posturas defensivas frente al racionalismo. Entonces, el punto crucial de todo esto es cómo Gaudium et Spes estructuró este diálogo. Lo hizo basándose en 3 pilares clarísimos. Primero, afirmar la dignidad inalienable de la persona. Segundo, reconocer nuestra profunda naturaleza social. Y tercero, dar valor a la acción y el progreso humano en el mundo. Querían aportar luz, no solo a normas. Y un dato súper curioso, el capítulo 4, que equilibra lo que la Iglesia aporta y recibe del mundo, tuvo como gran impulsor a un joven obispo polaco, que no era otro que el futuro Papa Juan Pablo II. Llegamos a la sección 5. La respuesta de Juan Pablo II. El nuevo reto de Occidente. Porque claro, el mundo no se detuvo después del concilio. De hecho, Occidente pisó el acelerador hacia lo que podríamos llamar la quinta revolución moderna, la revolución sexual del 68. Fue un terremoto cultural. Cambiaron las costumbres, creció una cultura muy orientada al hedonismo y empezamos a ver el nacimiento de la manipulación bioética con las nuevas tecnologías reproductivas. De repente, el cuerpo humano, la familia y la ética de la vida se convirtieron en la nueva zona cero del debate cultural. Para hacer frente a esta enorme crisis de identidad, Juan Pablo II construyó un marco moral completísimo, siempre fundamentado en la antropología cristiana. Explicó cómo la conciencia debe anclarse en la verdad para que la persona no se desmorone. Llevó más allá la idea de que Cristo revela al hombre al propio hombre. Además, desarrolló una teología sobre la sexualidad humana increíblemente detallada, empezando por su obra Amor y Responsabilidad, y no se olvidó de la parte social, actualizando la postura de la Iglesia frente a los sistemas políticos y económicos modernos con encíclicas importantísimas. Todo este inmenso esfuerzo de 3 siglos por proteger y actualizar la visión cristiana del ser humano quedó sintetizado en una obra monumental, el Catecismo de la Iglesia Católica. Su tercera parte hace algo vital, ancla definitivamente la moral cristiana en la antropología. Conecta de forma inseparable la libertad humana, la conciencia y nuestra responsabilidad en la sociedad, todo bajo la premisa de que hemos sido creados con un propósito. Y después de repasar estos 300 años de choques, crisis y reinvención constante, nos queda una gran pregunta en el aire. ¿Tienen estas instituciones milenarias la capacidad inagotable de seguir adaptando su visión del ser humano para sobrevivir a las revoluciones que están por venir? ¿O será que la secularización absoluta y el ritmo frenético de la tecnología hacen que esta fricción entre la fe tradicional y el mundo moderno sea ya permanente? Es una incógnita fascinante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo recorrido por la historia y el pensamiento. Hasta la próxima.